Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael y en esta oportunidad les voy a presentar el quinto tutorial de Zen Framework 3. En este tutorial vamos a ver entidades, Table Gateway y formularios plus o más. Es porque ya habíamos visto formularios en el video anterior, así que ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Qué veremos más específico en este tutorial? Vamos a crear entidades mapeadas de una base de datos. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso del uso de Table Gateway para popular datos y vamos a hacer uso de elementos de formulario, en este caso los view, los formularios de forma correcta, los view helper y la creación de formularios. Así que vamos a empezar ya con el tutorial. Sin más le presento a Cachuela. Ya he trabajado un poco en el diseño de Cachuela. Recordar que Cachuela lo estoy trabajando con UIKit, así que bastante del desarrollo que estoy haciendo lo estoy basando en UIKit. Como ya saben, tienen el formulario, tienen todo lo que yo estoy trabajando, lo tienen para descarga directa desde GitHub. Todo el proyecto está aquí. Inclusive yo voy a hacer ahora voy a hacer un commit porque he estado haciendo cambios antes de empezar el tutorial, así que haré un commit para que tengan al momento de revisar el tutorial tengan los datos de lo que yo estoy haciendo. Así que sin más, voy a cargar los datos y espero que los puedan ver. Como les decía, ¿qué vamos a ver ahora en este tutorial? Vamos a ver entidades. Yo ya tengo aquí mi base de datos. Recordar que he tratado de hacer una base de datos lo más sencilla posible. Una tabla de usuarios, una tabla de empleo y una tabla de interacción, que ya luego van a ver para qué nos sirve esta tabla. Si nosotros revisamos el tutorial, nosotros nos habíamos quedado, si volvemos a seguir los tutoriales de Zen Framework, nos habíamos quedado en Database and Model, habíamos visto formularios y acciones, esto fue el último que vimos. Y a ver, déjenme ver qué más teníamos por aquí y ver cómo trabajar con los formularios, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer un repaso de todo ello. Y acá tenemos los view helpers, la forma en que tenemos para llamar formularios. Así que, bueno, seguido este tutorial, aquí tengo entendido que el tutorial que viene por defecto en Zen Framework aquí termina, pero nosotros vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Vamos a basarnos en la información que está en este tutorial, pero lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto. Sí, aquí termina ya, aquí viene la conclusión, entonces vamos a retroceder y vamos a ver esta parte. Una vez que ya tenemos nuestra base de datos, tenemos 3 tablas, voy a seguir con las entidades. Las entidades nos permiten a nosotros trabajar de una forma más ordenada para poder obtener los datos, poder recorrerlos, procesarlos, etc. Por ejemplo, antes de continuar, voy a hacer reconocimiento que he tenido que agregar más componentes. Por ejemplo, el Zen MVC Plugins, Zen Captcha, Zen Debug. Ya tener en cuenta que estos componentes hay que agregarlos. La forma de agregar componentes es muy sencilla. Vamos a ir a... Buscamos un componente que queremos agregar, por ejemplo aquí. Voy a ver la lista de componentes. Perdón. Ya, como ven, aquí tenemos ya la lista de componentes. Cada componente que queremos agregar, tenemos que hacerlo con el código que aquí nos muestra. Por ejemplo, si queremos agregar autenticación, podemos hacerlo así, ¿no? Composer require Zen Framework / Zen Authentication. Bueno, yo estoy usando Zen Studio y a mí Zen Studio me lo permite hacer de una forma más rápida. Y el down autoload que lo hacía inicialmente
por el CMD de Windows también lo puedo obviar. Ya. Así que sin más vamos a ver código. Vamos a ir colapsando. Lo primero que he hecho, hay un pequeño cambio, que aquí he cambiado el nombre inicialmente esto se llamaba Application, ahora se llama Admin. Yo he definido 3 módulos: Admin, Empleos y Users. Usuarios para trabajar netamente con los usuarios, empleos para trabajar todo lo que tenga que ver con los empleos, creación de empleo, formularios, etcétera. Y el admin es para un administrador general, que no lo vamos a usar tanto, ahorita lo estoy usando solamente para mostrar las vistas iniciales. Así que vamos a ver la parte del modelo y las entidades. Yo tengo inicialmente 2 modelos. Un modelo usuario, que como pueden ver aquí está mapeando todos los datos que están en mi base de datos, todos estos datos de la tabla usuario. Y el método de ChainArray para poder usarlos cuando haga el table gateway, ¿no? Para que todo automáticamente se carguen a esta clase y poder trabajarlos. En estos momentos, por un tema de ir rápido, no estoy usando los get and set, que debería usarlos. Así que si ustedes desean, lo pueden hacer. Yo voy a hacer un anexo quizás con estos temas que no voy a poder ver ahora. Mi segunda entidad es empleo, que también aquí son los datos que están aquí. Estoy obviando por ahora etiquetas, no la voy a trabajar. Así que como pueden ver aquí tengo los datos del empleo, un código del empleo, el título del empleo, descripción, remuneración, horas, categoría y etiquetas. Y estoy viendo un atributo usuario. Hay que entender que cuando trabajamos con el empleo necesita tener un usuario que lo cree. No puede estar al aire un empleo. Un usuario tiene que interactuar con él. Por eso está la tabla de interacción aquí. Luego les voy a explicar aquí cómo va a funcionar esto. Como les decía, básicamente las entidades nos permiten crear un mapeo hacia los objetos y poder trabajar de forma más ordenada y más entendible cuando nosotros queremos dar mantenimiento más adelante a nuestro código. Ahora, los modelos. Igual teníamos el modelo table, que ya tiene que tiene los métodos para poder trabajar, obtener, guardar, eliminar, etcétera. Y lo mismo para usuario. Obtener, guardar y eliminar. Todos estos métodos trabajan bajo el Table Gateway, que es la clase de Zen Framework que nos permite a nosotros procesar las bases de datos. En resumen, lo que hace el Table Gateway es mapear los datos que nos vienen en array a un objeto, convertir los objetos para poder manipularlos luego. Es por eso que cada vez que creamos mejor dicho, una entidad table, la entidad la que sea, empleado, usuario, en entidad, lo hacemos de esta forma. Hay diferentes formas de hacerlo, pero esta es la que nos viene en el tutorial y creo que es la más básica. Tendríamos que instanciar una variable privada de tipo table gateway. Tendríamos que construir un constructor table gateway del table gateway interface. Ya, este table gateway interface lo que tiene son los datos básicos para trabajar, como les decía, get table, select, insert, update y delete. Y una vez que tenemos construido o instanciada ya la variable table gateway, ya podemos trabajar con ella. Por ejemplo, table gateway select, table gateway, por ejemplo aquí insert, table gateway update y table gateway delete. Voy a explicar un poco qué hace el método de obtener usuario. Para nosotros poder obtener un usuario, eso quiere decir que obtengamos un usuario que está en fila. Eso quiere decir que tenemos que tener un usuario único, para eso podemos pasar un código. Entonces, guardamos ese código en la variable código de usuario y lo que hacemos es this table gateway select y le pasamos el código de usuario de esta forma, ¿no? Esto es un array. Todo lo que vemos que está encerrado entre corchetes es un array.
Luego, bueno, luego devolvemos, ¿no? O sea, preguntamos si es que existe ese dato. Si no existe, lanzamos una excepción que nos diga que no se ha podido encontrar la columna con este código. Igual, cuando queremos guardar, a nosotros nos va a venir un dato de tipo usuario, o sea, un dato de la entidad usuario. Y esos datos los vamos a tener que mapear. Entonces, a usuario, clave, número de DNI. Les comento que el usuario table no le he trabajado todavía como debe ser porque todavía no he llegado a esta parte. Lo que sí he trabajado más es la parte de empleo table, y esa es la que mejor vamos a ver. Como pueden ver aquí igual, ¿no? Empleo table es lo que me viene, una entidad de tipo empleo, una clase de tipo empleo y luego lo populamos estos datos. Título, empleado, título. Aquí podríamos, si tendríamos los métodos get and set, haríamos get título, ¿no? Get remuneración, get horas, etc. Entonces le pasamos los datos que nos vienen y lo populamos a esta variable data, porque eh, así se necesitan pasar los datos para un insert ya en clave valor, así, ¿no? Clave y valor. Aquí tenemos un método bastante especial que se llama miscelánea get hora local. Este es un método que lo vengo usando en varios proyectos. Es dentro del modelo he creado un modelo de tipo miscelánea, y lo que tiene es una función que me permite a mí poder obtener mi zona horaria. Esto es porque si lo dejo por defecto va a usar la zona horaria que tiene por defecto el servidor, y eso para un proyecto real a mí no me interesa. También tengo un código que me permite generar una contraseña bastante potente, ¿no? Y esto no lo voy a ver ahorita. Pero si quieren usar esto para generar una contraseña, pues el código está ahí disponible. Entonces uso esta clase, miscelánea. Antes de eso tengo que importarla acá arriba. Bueno, en este caso no le importo porque está adentro, ¿no? Está en el mismo paquete, por decirlo de alguna forma. No necesito importarlo. Si estuviera en otro paquete, sí, como aquí, ¿no? Admin Entity Empleo está en otro paquete y tengo que traerlo. Aquí lo que hago es, ¿no? Si el código de empleo, si guardo la variable código de empleo que me viene por defecto. Si en caso no me viniera con esta condición, inserto, porque quiere decir que no hay un código. Y lo que retorno es un last insert value. Esto es para poder hacer cuando me retorna el dato de inserción, por ejemplo, si inserto el código 1, ese código 1 lo voy a obtener para poder trabajar con él. Si, eh, si me viene un código de empleo y ese código de empleo no existe, lo que también es lanzo un error que no he encontrado ese código de empleo. Y si existe, va a pasar y se va a actualizar, ¿no? Con ese código de empleo que me viene aquí. Y eliminar empleo es más sencillo, ¿no? Table gateway delete, ¿no? Le paso el código del empleo. Igual, eso mantiene la misma estructura que aquí arriba, ¿no? Código, valor. Entonces, esto es la forma correcta, digamos, de trabajar con entidades en el nivel más básico. Ahora voy a volver a mi controlador. Perdón, este controlador no era, lo siento. En el controlador de empleados. Así que en mi controlador de empleados lo que he hecho, aquí ya tengo aquí el listado. Voy a regresar a la aplicación. Voy a entrar a Cachuela. Como les decía, yo elijo Pets Lover. Le digo ganar dinero. Y aquí tendría el listado de los empleos que están disponibles. Por ahora lo tengo en modelo de tabla. Vamos a ver que, como no tengo ninguno, voy a crear un nuevo empleo. Entonces le doy la opción de crear un empleo. Y aquí pasa algo muy interesante, que yo no estoy logueado. Y si yo quiero crear un empleo en mi aplicación, yo tengo que estar logueado. Ya habíamos visto en el tutorial anterior cómo hacer el formulario de login. Ahora vamos a ver cómo usar esos datos del logueo, ¿no? Cómo usar el authentication para poder trabajar. Así que yo voy a loguearme. Aquí debió regresarme al formulario de login, ¿no? Incluso
pero no lo hizo, así que voy a tipear manual arriba, ingresar, y ya estoy aquí en el formulario de logueo. Yo tengo un usuario en la tabla que se llama usuario Sirtrek y la clave Sirtrek. Voy a usar estos datos para iniciar sesión. Inserto, ingreso. Una vez que yo ingreso, algo interesante que aparece aquí arriba es que me dice bienvenido Sirtrek. Es mi nombre de usuario. Entonces ahora voy a regresar donde estaba, empleos, y voy a crear un nuevo empleo. Y ya me deja. He mejorado este formulario para que puedan ver cómo trabajar con los formularios y cómo usar los ViewHelper, que es lo que también vamos a ver hoy día. Entonces voy a crear un primer empleo y ese empleo le voy a poner pasear perritos. En remuneración le voy a poner 50 soles. Yo estoy en Perú, así que la moneda es soles. Horas, le voy a decir que son 5 horas. La categoría le voy a decir que es en Pet Lover. Y una descripción le voy a poner, acá tengo el texto ya. Voy a copiarme este texto y lo voy a poner. Ya está. Voy a insertar o crear el empleo. Cuando creo el empleo automáticamente me sale un mensaje que me dice que el empleo número 1 se ha agregado correctamente. Este número 1 es el código del empleo. Entonces, esta es una de las formas que tengo yo de usar ese código que se ha generado. Y acá ya tengo el listado. Pasear perritos y la descripción. Pasear perritos por la avenida Larco. Bueno, el botón de postular aún no funciona. Lo vamos a hacer en un video posterior. Ahora vamos a ver cómo funciona esta parte de la aplicación. Voy a volver. Y lo primero que tenemos que tener es el formulario. Yo voy a volver a crear un empleo para tener el formulario a la vista. Y como ven, este es un formulario bastante elaborado, entonces vamos a ver cómo crearlo. Dentro de empleos, en el apartado de formularios, yo tengo aquí el formulario de empleos. ¿Cómo se crean los formularios? Básicamente tendríamos que extender de esta clase, ¿no? La clase for, semfor. Y ojo, para poder usarla tendríamos también que dentro de el composer tenemos que importarlo, semfor. Si no saben cómo hacerlo, igual les recomiendo ir a la página, ver los componentes, mostrar el listado de componentes y buscar acá formularios. Aquí debe estar. For, acá está. Y lo que tienen que hacer es copiar esto que está aquí, copiarlo acá, ¿no? Voy a hacer la demostración. Voy a pegarlo acá. Le doy enter y eso va a empezar a descargar los archivos del paquete semfor. Así para cada paquete. Así que mientras va haciendo esto yo voy a seguir con el tutorial. Ahora, entonces, tenemos que crear nuestros documentos, nuestros formularios, nuestros campos dentro del constructor del formulario. Ya, como ven aquí todo está dentro del constructor. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la palabra reservada this, set attributes, y le podemos pasar el método que queremos para este formulario. Para agregar un componente o un campo, usamos this, add, y un array. Ese array tiene que contener el nombre, en este caso el código de empleado, el tipo, por ejemplo hidden, y atributos, en este caso un id. Igual, por ejemplo, para el campo título, nombre de título, tipo semfor element text, ¿no? Porque va a ser un formulario de texto. Atributos, por ejemplo, y del título, un placeholder para que me aparezca ingrese un título para el empleo, lo que veo acá, ¿no? Ingrese un título para el empleo, que lo hace ver bastante interesante y descriptivo. La variable require, esto es para que cuando yo quiera enviar un formulario vacío me diga que tenga que llenarlo. Yo tengo un filtro de navegador. Y una clase, ¿no? Yo uso la clase input, UK input, que es la clase que por defecto uso de UKit, así como acá. UK input, UK select, UK text area, UK radio. ¿Correcto? Entonces,
Luego la variable remuneración, que lo estoy usando de tipo texto. Luego ya voy a buscar una forma de poder validarlo, crear máscaras para que esto sea un decimal. Ya que si se dan cuenta, yo estoy usando decimales aquí. En remuneración deberían ser decimales, 50.00 por ejemplo. Igual, ¿no? Los mismos atributos, y si queremos que esa opción tenga un label, como opción le pasamos una etiqueta label y también atributos del label. Y así hacemos lo mismo. En este caso para ahora estamos usando elementos de tipo number. Para las categorías estamos usando de tipo select. Aquí varía un poquito, ¿no? Se pueden dar cuenta. Una etiqueta, un atributo de etiqueta y los valores. Slover, creativos, mil oficios. Estos valores son los mismos que yo necesito aquí en la base de datos. Si se dan cuenta, yo tenía categoría, y categoría tengo una variable de tipo enum con tres valores, eh, digamos que tres valores exactos que no van a cambiar. Luego la descripción, que es un text area, igual con su placeholder y row 5 para que se extienda, y con la clase UKTextArea para que se vea de esta forma, ¿no? Bastante bonito. Luego, para evitar ataques de CSRF, también, ¿no? le agregamos este campo oculto. Y por último el botón, que es de tipo SATMIN. Le agregamos que sea un UK button primary como clase, y el ID empleo button, ¿no? Y el valor crear empleo. Esto es para que se logre ver esto. Y como ven, esto es lo que tenemos para poder crear nuestro formulario. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es filtrar, usar los filtros que yo les decía. Entonces los filtros están dentro de formularios, en la variable filtro. Eh, por cuestión de orden es necesario que para cada filtro tengamos, o sea, para cada formulario, un formulario de filtro. Y podríamos tener muchos filtros para un mismo formulario, dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso yo solamente tengo uno. Ahora, lo que voy a hacer es explicarle un poco cómo funcionan los filtros. Tenemos aquí el filtro, tenemos que usar el send input filter. Igual, tal cual como en el formulario, lo extendemos de input filter y dentro del método constructor agregamos. En este caso, agregamos los filtros. Sigue la misma temática. Un nombre, un atributo si es requerido o no, y filtros. Por ejemplo, strict tags para eliminar etiquetas, string strings para eliminar los espacios en blanco, y la validación, ¿no? Queremos que esto tenga un ancho máximo, ¿no? Una cadena máxima, y le damos que sea de codificación UTF-8 y le decimos que tenga mínimo 2 caracteres y máximo 200 caracteres, porque estos son los datos que tienen que llegar a la base de datos al final. Si yo regreso a la aplicación y le digo título 1, remuneración 1, horas 1, descripción 1, automáticamente me va a saltar el filtro, me va a decir que la entrada es menor a 2 caracteres, ¿no? Y aquí también igual, la entrada es menor a 2 caracteres. Y eso lo hacemos con estos filtros. Así tenemos uno para remuneración, igual aquí, ¿no? Aquí podríamos ponerle que sea mínimo 2, ¿no? Se actualiza aquí. Ya tengo el error aquí, ¿no? Y las horas, bueno, las horas sí pueden ser 1. Aquí está, ¿no? Uno, máximo, mínimo 1 y máximo 3. Para la descripción sí, aquí vamos a usar 2000 caracteres, porque son los que tenemos en la base de datos. E igual, y le decimos que el SRF sea requerido, para que no salten esta validación. Una vez que tenemos el formulario y el filtro, vamos a ir al controlador. En el controlador lo que tenemos es este método, crear empleo action. Ya, este crear empleo action tiene su vista, que está aquí. Ya. Y primero voy a explicar el controlador, luego explico la vista y los view helper que estoy usando acá. Vamos al controlador. Y lo primero que hacemos aquí, recuerden que cuando yo intenté ingresar
me devolvió a la página inicial, ya esta validación la hacemos con esta variable o con esta instrucción thisIdentity. Entonces, si hay una identidad, recién procede a hacer el resto. Si no tenemos una entidad, que nos redirija al home, ya. Pero aquí podríamos que nos redirija a ingresar, por ejemplo, ya, porque no, para poder iniciar sesión. Ahora, una vez que ya nosotros pasamos el filtro de identificación, pasamos a obtener el formulario. ¿Cómo obtenemos el formulario? Instanciándolo, ¿no? For es igual a new empleos for empleon for. Luego lo que hacemos es usamos la variable getRequest. Este getRequest es una variable interna del constructor, en este caso del método, el método AbstractActionController. ¿Ya? Entonces, luego, una vez que obtenemos el request, le preguntamos si el request es post o es get. Aquí podríamos usar es get también. En este caso es post porque los formularios se envían por el método post. Y una vez que los datos son enviados, le decimos for set input filter. Y aquí lo que hacemos es obtener el filtro, o sea, pasarle el filtro. Con el set input filter le pasamos el filtro. ¿Y ese filtro dónde está? En empleo for filter, empleo filter, que le hemos creado aquí. Al formulario le pasamos los datos form set data y le decimos request get post, los datos que me vienen por el método post, ¿no? Aquí me vienen datos serializados. Luego, yo estoy usando aquí algo muy interesante y lo voy a descomentar esto. Voy a hacer un return aquí para que la aplicación termine aquí. Y este método sendDebug también tienen que importarlo. Ya, voy a volver aquí, me dice que ya la dependencia está actualizada, que no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Que ya está listo. Igual voy a hacerlo de la forma rápida. Vuelvo aquí a Zenfor, voy a ir al listado de componentes y es en sendDebug, que es la clase que me permite a mí poder usar estos métodos, ¿no? Aquí está sendDebug. Ya no hay mucha documentación porque es básicamente usarlo de esta forma, ¿no? SendDebug y dam, y imprimimos la variable que queremos. Ya. Yo voy a tratar de enviar los formularios ahorita. Por ejemplo, voy a llenar esto de forma con cualquier dato y le voy a dar la opción de crear empleo. Me dice que la variable forData no está definida y eso es porque es correcto, aquí la variable setData aún no existe. Ya, porque la variable está aquí. Entonces voy a hacer un cambio de copiar la variable aquí y lo voy a poner acá. Ahora sí, voy a recargar. Y si se dan cuenta, esto me trae un array de tipo título, o sea, de tipo clave valor, ¿no? El título, que es este dato, la remuneración, que es este dato, descripción. Todos estos datos tienen el mismo nombre que yo le di al crearlos aquí. En empleo for, categoría, se corresponde con este dato, categoría. Ya. Descripción se compone con este dato, descripción. ¿Ya? Por eso es que hay que tener bien en claro el nombre de nuestros formularios, porque así se va a crear. Y tener en cuenta que este mismo nombre es el mismo nombre que usamos en su entidad. Ya, por un tema de orden, es mejor tenerlo así. Aquí también usamos las mismas variables y los mismos nombres de variables. Ya, porque cuando lo llamemos lo vamos a llamar de esta forma. Ya, por ejemplo, data, código de empleo. Aquí no lo tengo. Aquí está, pero me viene como nulo. ¿No? Título, data, título, tal cual como está. Sí, por eso hay que tener bastante orden con esto. Luego, una vez que tenemos los datos, voy a comentar esto. Así que les recomiendo que usen el sendDebug para que cuando quieran... Sirve bastante en realidad, porque cuando están trabajando muchas veces no saben de dónde se obtienen los datos o qué datos nos está viniendo.
Por eso hacemos un testeo de qué datos nos están viniendo aquí y ya luego hacemos con esos datos lo que queremos. Una vez que ya tenemos los datos recogidos, le decimos empleo, new empleo, creamos una instancia de la entidad empleo y usamos empleo chain array y le damos for.getData. Estos datos, como ya saben, me vienen en el método en forma de array y lo pasamos al chain array. Si se dan cuenta aquí en el chain array, aquí, esos datos automáticamente van a ser populados aquí. Una vez que hacemos eso, lo guardamos directamente, ¿no? Empleo, el empleo table, y le damos guardar empleo. Ese empleo automáticamente se va a guardar y este guardar empleo lo tenemos aquí en el empleo table y lo que hace es esto. ¿Ya? Guarda estos datos, los obtiene y los guarda. Luego, cada vez que yo creo un empleo, yo necesito saber quién creó ese empleo. También necesito saber eh, quién lo creó y en qué fecha se creó. Es por eso que esta variable de interacción me sirve para poder obtener esa información. La variable de interacción es una variable de muchos a muchos, ya le había dicho en el tutorial anterior. Entonces esta tabla lo que guarda es el código de usuario y el empleo. Y un estado, que el estado nos dice si el usuario publicó un empleo o si el usuario postuló a un empleo. Ya no van a haber dos opciones, son las únicas que pueden haber. O postulo o publico. Entonces yo necesito también guardar ese dato aquí. Por ello es que inicialmente necesito un usuario para no tener ese empleo al aire. Y yo había creado un empleo, vamos a revisar la tabla de interacción. Y si se dan cuenta aquí se guardó código usuario 1, el empleo 1 y ¿qué se hizo? Se publicó un empleo. Ya con estos datos luego después les voy a mostrar cómo trabajo con estos datos, cómo lo voy a usar esta tabla, pero por ahora entender que tengo que guardar tanto en la tabla empleo como en la tabla interacción. ¿Y cómo lo guardo? Pues una vez que yo inserto ese dato que guardo el empleo, obtengo el código del empleo. Luego creo unos datos para interacción y le digo que el código de usuario es thisIdentity. Esa variable thisIdentity me va a guardar los datos que yo inicialmente les dije que guarden. En el video anterior, dentro de usuarios, cuando un usuario se logueaba, yo le decía que me guarde estos datos. Y yo le decía, guárdame el código de usuario y guárdame el usuario. ¿Para qué? Porque luego los voy a usar. Entonces, ¿dónde los voy a usar? Pues aquí, ¿no? Entonces le digo thisIdentity código de usuario. Ya, yo podría guardar más datos en la variable sesión, pero no es tan recomendable. Luego el código de empleo, también aquí. Y el estado que publicó. Y esos son los mismos datos que me están guardando aquí. Ya. Luego lo que hago es thisInterAction table, guardar interacción. Aquí viene algo muy interesante que les quiero contar. Si se dan cuenta, yo no he creado una entidad para la tabla de interacción. Ya, porque no es una entidad. Esto es una tabla de muchos a muchos, es una tabla que se genera, no por la necesidad del modelo, pero no es una entidad propiamente dicha. Entonces es por eso que no le creo como una entidad, pero sí le creo la tabla, su interaction table, con el método obtener todo, con el método guardar, ya. Aquí también igual, ¿no? Le paso un array, ¿no? Para que se guarde. Y con el método eliminar, ya. Entonces, eh, se dan cuenta que no es necesario que tener un table gateway, no es necesario que tenga una entidad. Ahora vamos a ver en el módulo. Se dan cuenta que aquí sí teníamos, cuando creamos un result set prototype, ya, y le pasábamos la entidad que queríamos. Pero aquí no lo estoy haciendo. Aquí solamente estoy creando el interaction table y le estoy pasando un adaptador. Y ese adaptador pues es es la interacción, es la tabla de interacción. Ya. Luego lo que he hecho adicional a esto es en el módulo config, perdón, sí, aquí mismo, en el módulo de empleos, al controlador, al index controller, le he pasado una instancia de cada uno de ellos. Empleo table,
usuario table, interaction table. Si vamos al controlador se pueden dar cuenta que eso está en el método constructor. Empleo table, usuario table, interaction table. ¿Ya? Y igualmente los guardo en cada variable para poder usarlos acá abajo. ¿Ya? Entonces hago this interaction table, guardar interacción, y le paso la interacción que ya está, digamos que ya está formateada a clave y valor. Clave y valor. Entonces luego uso el this flash messenger. Ojo, también el this flash messenger tenemos que también importarlo. ¿Ya? Recuerden que muchos de los componentes que vamos a usar hay que importarlo. Si no me equivoco está por aquí. Aquí está. Flash Messenger. Igual lo importamos de esta forma. ¿Ya? De esta forma. Ahora, bueno, lanzo un Flash Messenger, ¿no? Que era lo que me mostraba en el mensaje verde que vieron, ¿no? Y aquí uso la variable código de empleado que ya la tenía guardada para decir que se guardó correctamente, ¿no? Y luego lo que hago es un redirect y lo redirijo a listar empleos, ¿no? A la página anterior. Esta página anterior, listar empleos, está acá arriba, ¿no? Esta vista o esta acción. Lanzo los empleos con el empleo table, obtener todo, y le mando los mensajes. Entonces vamos a ver ahora la vista de listar empleos. Acá lo tengo, listar empleos. Y aquí lo que hago, no, si this message, si existen mensajes, pues los muestro, ¿no? Aquí los muestro. Luego tengo aquí un for que recorre los empleos y los muestra, ¿no? Los muestra en modo de tabla, como habíamos visto inicialmente. Voy a volver acá. Así, de esta forma. Podríamos nosotros mostrarlo de la forma que quisiéramos. Yo lo voy a mostrar en modo de tabla. Ahora, ¿cómo logro que se vea mi formulario de esta forma? Pues, bueno, aparte de usar UKit, me estoy ahorrando bastante el tema del CSS. No me estoy preocupando mucho por el CSS, solamente en usar las clases de UKit. Pero tenemos que renderizarlo eso, entonces vamos a la vista de crear empleo. Y la forma de renderizarlo es muy sencilla. Lo primero que hacemos es obtener el formulario, lo guardamos en la variable form, this form. Luego le pasamos el set attribute y el atributo action le decimos que la acción que se va a hacer cuando ese formulario se guarde, cuando se pulse en el botón crear empleo, le vamos a decir que va a ir al controlador index y a la acción crear empleo, ¿no? A esta acción. Perdón, a esta acción. No, vamos a quitar esto que ya lo hemos trabajado. No, a esta acción, crear empleo, específicamente aquí. Ya, luego, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ya. Luego tenemos un H3 que nos... Bueno, esto básicamente solamente es es aquí el título. Luego usamos el primer view helper. Igual les voy a dejar... Los view helper no han cambiado mucho de la versión 3, así que... Perdón, desde la versión 2, así que lo pueden usar. Yo tengo aquí dos. Este es los formularios, cómo crear formularios. Aquí está también detallado de cómo hacerlo. Cómo usar el Zenform. Ya, es lo mismo que yo he hecho. Pueden usar mi ejemplo para guiarse y pueden aprender un poco más basándose en el tutorial por defecto. Y luego también en los view helpers. Ya también está bastante extenso el tutorial de view helpers. Aquí igual lo mismo que estoy haciendo yo. For preparé, this for open tags y for close tag. Y aquí renderizamos los elementos, ¿no? Para renderizar elementos, la forma más sencilla es this for button y el nombre, la variable del elemento, ¿no? Por ejemplo, para captcha, igual, ¿no? For captcha, no this for captcha. Entonces, si queremos ser genéricos, podemos usar el método row, no this row nada más. Y lo renderizamos también de la misma forma. Vamos a verlo en mi código. Entonces, aquí usamos el método this for open tag y también lo cerramos abajo. This for close tag
y el formulario, ¿no? Que estamos cerrando, porque podríamos tener más de un formulario en una misma ventana. Es por eso que aquí guardamos el formulario con la variable form. Form preparé para que los datos se rendericen. Y luego para obtener los datos del formulario, pues usamos, por ejemplo, si es un dato oculto, usamos this form hide, y de la variable form usamos un método get y obtenemos ese dato, get ssrf, ¿no? Luego, bueno, aquí tenemos para mostrar los mensajes, normales y mensajes de error, ¿no? Igual, no es un forge que recorre los mensajes que le pasamos inicialmente aquí. No, aquí. Que ya hemos guardado previamente en el Flash Messenger, ¿no? Si hay mensajes de error, aquí lo guardamos y los mostramos directamente. Por eso lo pasamos aquí en el view mode, en el return del view mode. Ya. Luego usamos las clases de UKGrid, ¿ya? Y renderizamos en este caso el for label del título, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte. Luego renderizamos con this for input, renderizamos también el título, este input de aquí. Y para obtener los errores, estos errores que me estaban marcando a mí en un inicio, cuando yo intentaba guardar estos errores que están aquí de rojo, se construyen de esta forma, ¿no? This for element error, set message open format, y le pasamos el formato, digamos, contenedor aquí. El set message separator de string, el separador del string, que también va a estar aquí. ¿Ya? Esto cierra aquí arriba y esto abre otro. ¿Ya? Y luego el set message close string, que es un div final. Voy a inspeccionar elementos yo aquí y van a darse cuenta que aquí se muestra, ¿no? Div class uk text dungeon this input is less, ¿no? ¿Por qué se hace doble? Si se han podido dar cuenta, es porque los mensajes no siempre van a ser uno, ¿ya? A veces pueden ser 2, 3, 4, 5, dependiendo de cada filtro que se use, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener filtro para saber si es número, filtro para saber si cumple un determinado número de caracteres, filtros para, no sé, se me ocurre para una expresión regular, por ejemplo. Entonces es por ello que se anida de esta forma. Y lo mismo para cada uno de ellos, ¿no? Eh, igual, todo el código lo tienen disponible para revisarlo con paciencia. Mm. Eh, una vez que tenemos eso, pues ya se construye el formulario de esta forma y lo pueden tener de una forma más elegante. Ya. Creo que hasta aquí llega el tutorial eh, el tutorial 5 de un framework. Creo que ya no se me pasa nada. Si tienen dudas, consultas me las pueden hacer llegar al, al correo o a los comentarios de Face. Y lo voy a estar revisando. Se me estaba olvidando aquí el input. Igual for input, for get, crear empleo, ¿no? Así se llama mi input. Aquí yo le puse crear empleo. Nada, ¿no? Eso es todo por hoy, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí tenemos los métodos. Aquí si no son válidos los datos, no he hecho nada, pero podríamos hacer algo aquí. No lo dejo por mientras así. Bueno, eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual como yo. Igual las consultas me las pueden hacer llegar. Yo voy a estar pendiente de sus comentarios y igual déjenme sus dudas, déjenme sus sugerencias que yo voy a ir mejorando poco a poco con los tutoriales. Ya en el siguiente tutorial vamos a ver cómo trabajamos con el formulario de usuario y el registro. Y en el registro de repente en un próximo tutorial vamos a ver cómo trabajar con correos electrónicos. Ya, entonces esto ha sido todo por este tutorial. Nos vemos en la próxima.